¿Qué hay detrás de las donaciones que han anunciado hacer los más grandes multimillonarios de los Estados Unidos? Hace algunos meses, Warren Buffett y Bill Gates, los dos más grandes ricos del mundo, anunciaron que iban a donar un porcentaje altísimo, sobre el 50%, sobre el 70% en el caso de Buffett, de su fortuna. Y hace pocos días, ellos dos invitaron a una reunión al Club de los Millonarios, los más grandes millonarios de los Estados Unidos, en la cual acordaron e hicieron la promesa, todos ellos, de donar el 50% de su fortuna con fines benéficos. Y en esa reunión acordaron también convocar a los millonarios de todo el mundo a donar parte importante de su riqueza. Nos preguntamos, ¿qué hay detrás de esto? Hace un par de días atrás se tuvo la noticia de que ya 40 de estos multimillonarios se habían sumado a la iniciativa y habían prometido donar la mitad, por lo menos la mitad de su fortuna. Son cifras inmensas, gigantes, dada la enorme concentración de la riqueza que existe en el mundo. Si las 400 familias o personas más ricas del mundo donaran el 50% de su riqueza, esto debiera tener un impacto incluso a nivel macroeconómico. ¿Qué hay detrás de estas donaciones? Yo soy uno de los pocos autores estudiosos que en el mundo han formulado, han desarrollado un esfuerzo de comprensión de la lógica, de la racionalidad de las donaciones, y hace ya unos cuantos años escribí este libro, Las donaciones y la economía de solidaridad, que es un libro que expone, que propone una teoría económica sobre las donaciones. Las donaciones han sido muy poco estudiadas por los economistas. Existen actualmente algunos centros que estudian las donaciones, pero que se dedican principalmente a cuantificarlas, se dedican a investigar a qué se destinan estas donaciones, qué se hace con ellas. Pero la racionalidad económica de las donaciones ha sido escasamente estudiada. El primer autor que trabajó sobre esto, un economista norteamericano, Kenneth Boulding, inspiró en alguna medida también mi propia elaboración sobre el tema, donde expuse una teoría distinta, una manera diferente de comprender y de investigar la racionalidad de las donaciones. Por lo tanto, me parece que corresponde tratar de aplicar esta teoría sobre la racionalidad de las donaciones a esta situación nueva, a este caso muy sorprendente. ¿Qué hay detrás de las donaciones de los multimillonarios hoy día? Lo primero que tal vez conviene despejar es que detrás de estas donaciones no podemos suponer que se encuentre la codicia. Y lo digo porque ante esta pregunta, la sospecha que siempre existe detrás del accionar de las personas que han acumulado grandes riquezas, que se han dedicado en su vida, ¿no es cierto?, a actividades de negocios que les han permitido llegar a tener estas inmensas fortunas, es que ellos estarían movidos siempre por la codicia y por lo tanto también en esta ocasión pudieran estar motivados por la misma causa. Yo no estoy de acuerdo con la idea en general de que la codicia sea el motor principal de los negocios ni de la creación de empresas.
ni de la acumulación de las grandes riquezas. La codicia probablemente es un componente de la motivación de algunas personas, o tal vez de muchas de ellas, pero detrás de los procesos de acumulación de riqueza hay razones estructurales, hay procesos, hay dinámicas de competencia, de hipercompetencia, a las cuales tal vez más adelante me voy a referir. Pero en el caso específico de las donaciones, poco sentido tendría atribuir codicia, porque lo que ellos hacen es desprenderse de parte de su riqueza y de una parte importante de su riqueza. Importa decir también, en primer lugar, que donaciones las personas muy ricas siempre han realizado. Los filántropos hacen donaciones. Es conocido el hecho que muchas personas muy ricas, llegado a una cierta edad, ya vislumbrando tal vez el ocaso de su actividad pública y de su vida, regalan parte o toda su riqueza a instituciones educativas, a instituciones de salud, a instituciones religiosas, etcétera. Detrás de esa decisión normalmente está el hecho de que estas personas perciben que el sentido de la acumulación de tanta riqueza se ha ido perdiendo, ya no les parece que les llene en su vida, y puede ser el momento de hacer algo de beneficio social, hacer algo por la humanidad, hacer algo por los pobres, hacer algo que signifique también un legado que mantenga su memoria en la sociedad, o tal vez ganar un lugar en el paraíso. Pero el hecho actual es de mayor significación que eso. No es solamente un hecho de filantropía tradicional. Yo creo que detrás de las donaciones y de este verdadero movimiento de donaciones que están haciendo los grandes multimillonarios de Estados Unidos y que han convocado a los multimillonarios de todo el mundo, y esta corriente se está extendiendo por muchas partes, hay algo más que la filantropía tradicional. El hecho de las donaciones es un hecho habitual en el mundo contemporáneo. Es algo que actualmente está estructurado legalmente. Existen leyes que fomentan las donaciones a través de la reducción de impuestos para quienes realizan donaciones. Este es un hecho que también hay que considerar. Tenemos aquí, por ejemplo, la información de que los 400 contribuyentes con mayores ingresos en Estados Unidos en el año 2000 ganaron un promedio de 174 millones y donaron 25,3 millones de dólares cada uno. Entre todos, donaron 10.100 millones de dólares. Esta cifra, según la información que tenemos a disposición, representa un promedio de más del 14% de sus ingresos. Es decir, los 400 multimillonarios de mayor riqueza de los Estados Unidos donan normalmente, fuera de esta dinámica que actualmente los está incentivando a realizarlas, el 14% de sus ingresos. Estas donaciones superan el límite respecto del cual las leyes que fomentan las donaciones en Estados Unidos permiten rebajar impuestos a las empresas, lo cual significa que han hecho donaciones reales, han sacado dinero de su propio patrimonio y lo han destinado a determinadas causas benéficas. La situación actual multiplica esto por
mucho más, porque ya no se trata solamente de un 14% de los ingresos, sino que el 50% del patrimonio acumulado a lo largo de sus vidas, en forma de acciones, en forma de propiedades, en forma de bonos, en cualquiera sea la manera como estas personas han acumulado su riqueza, la han prometido donar a causas benéficas. ¿Qué hay detrás de estas situaciones nuevas? Lo primero que hay que decir es que detrás de las donaciones hay una racionalidad económica, pero no es la racionalidad económica típica capitalista de la inversión, sino que es la racionalidad económica de las donaciones, una racionalidad económica especial. ¿Qué significa? Que las personas que hacen donaciones se desprenden de una parte de su riqueza en la medida que estiman que la disminución de su bienestar o de sus propios objetivos e intereses económicos es muy baja en comparación con el beneficio que el receptor de esas donaciones va a obtener como resultado de aquello. Hemos formulado en este libro el concepto de una tasa de benevolencia, es decir, cuánto las personas están dispuestas a sacrificar de su propio interés en función de beneficiar a terceros. Ese es un concepto económico fundamental para entender las donaciones. Ahora, ¿qué sucede cuando la fortuna de una persona aumenta a niveles tan altos? Nosotros sabemos, también la teoría económica nos permite saber que a medida que aumentan los ingresos, la utilidad de estos ingresos para quien los obtiene va disminuyendo. Hay una utilidad marginal decreciente de los ingresos. Los primeros ingresos que obtiene una persona son fundamentales porque son los que les permiten la subsistencia. A medida que van aumentando los ingresos, las personas dedican esos ingresos para otros servicios, para otras utilidades que ya son menos importantes. Y a medida que aumentan los ingresos, la utilidad marginal va disminuyendo. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona acumula tanta riqueza o tiene tantos ingresos? La utilidad marginal de las últimas unidades de ingreso que obtiene tiende a cero. Y de hecho, si una persona como Bill Gates, por ejemplo, gana $1.000.000 por hora, 24/7, es imposible que gaste en cada hora 24/7 el millón que obtiene, porque es imposible gastar tanto dinero, porque no existe ninguna actividad, ningún servicio que le permita hacerlo. Por lo tanto, esos $1.000.000 para él tienen una utilidad de cero. Y de hecho, en la página de este club de los multimillonarios, en la cual convocan a los multimillonarios del mundo a hacer donaciones, Buffett dice lo siguiente: si nos quedáramos con el 1% de la fortuna que tenemos, no aumentaría ni nuestra felicidad ni nuestro bienestar económico. En contraste, el 99% restante puede tener un enorme impacto en la salud y el bienestar de otros. La riqueza acumulada por estos multimillonarios, con el 1% de esa riqueza, tienen todo lo que puedan necesitar para su bienestar y para su felicidad, tal como lo dicen expresamente. Es decir, que la utilidad en términos de la propia felicidad y bienestar de ellos, del 99% de la riqueza, es igual a cero. Sin embargo, ese mismo 99% donado a otras personas o a otras causas sociales o a otros objetivos, tendrían un impacto inmenso. Ese es el argumento que ellos dan
coincidente exactamente con el criterio de la tasa de benevolencia que analizamos nosotros en este texto. Ahora bien, las donaciones no se realizan solamente en función de generar bienestar a terceras personas. Nosotros en este texto identificamos por lo menos 4 tipos de donaciones. Están las donaciones que se realizan simplemente con el propósito de beneficiar a terceros, altruistas. Pero están también otras donaciones que se realizan con otros propósitos. Por ejemplo, donaciones que se hacen con el objetivo de influir ideológica y políticamente o influir sobre el comportamiento de quienes reciben las donaciones. Cuando un padre le ofrece al hijo que le va a regalar una bicicleta, si éste obtiene una alta calificación en sus estudios, esa donación tiene como objetivo incentivar el comportamiento estudioso de ese hijo. Muchísimas de las donaciones que se realizan actualmente en el mundo tienen objetivos de promoción ideológica, de promoción de determinadas políticas, de obtener aumento de influencia sobre los procesos sociales, sobre las decisiones que realizan distintas entidades que de alguna manera se benefician con las donaciones. Lo que espera el donante es tener un efecto en términos ideológicos y en términos políticos. Hay otras donaciones que tienden a generar dependencia del receptor, que tienden a generar que el receptor de la donación se ponga en una actitud de sumisión, de dependencia, de obediencia respecto a quien le proporciona la donación, puesto que la persona, para seguir obteniendo las donaciones, para seguir mereciéndolas, tiene que actuar en correspondencia con la voluntad de los donantes. Y un cuarto tipo de donaciones son las que hemos llamado las donaciones de desarrollo, es decir, se realizan donaciones con el propósito de promover determinados tipos de acciones o de comportamientos o de procesos que los receptores de esas donaciones van a impulsar y que puedan significar el despliegue de sus propias iniciativas, el desarrollo de proyectos, el desarrollo de actividades económicas que van a generar mayor desarrollo. Algo de esto, evidentemente, es posible que esté detrás de estas donaciones. No podemos, sería absolutamente ingenuo que todas estas donaciones se realizan con el único propósito de la benevolencia o del altruismo, es decir, de beneficiar desinteresadamente a los receptores de las donaciones, sino que detrás de ellas puede haber también objetivos más complejos. Y esto lo podemos apreciar también por un hecho que conviene tener en cuenta, y es que en la convocatoria que Bill Gates y Warren Buffett hicieron a los multimillonarios, los convocan a realizar donaciones, pero les advierten que deben aprender a hacer donaciones y que deben hacer donaciones con sagacidad. O sea, los invitan a ser sagaces al realizar las donaciones. Esto puede significar que haya determinados objetivos detrás de las donaciones que no son conocidos. Solamente podemos hacer suposiciones, puesto que cuáles sean los contenidos de esa sagacidad, de esa astucia, de esa inteligencia con la que se invita a hacer las donaciones, es algo que habrán conversado privadamente en esas reuniones y que no lo explicitan más que en estos términos de beneficiar procesos de salud, de educación y en relación con la pobreza, que son objetivos que se pueden explicitar, pero puede haber otros que no se dan a conocer. Hecha esta convocatoria,
ha habido distintas reacciones, ha habido un debate entre los multimillonarios. Muchos han acogido esta invitación y la siguen acogiendo. Aceptan el argumento y se suman a la promesa de hacer estas donaciones. Pero otros, y especialmente en Europa, han dicho que no se suman a esta convocatoria porque estiman que aquellos procesos, aquellas actividades que se pretende beneficiar con estas donaciones, como determinados procesos de educación o de salud en beneficio social, es tarea del Estado. Es tarea del Estado, y que el hecho que los privados asuman con sus propios recursos esas iniciativas carecería de cierta legitimidad, puesto que va a tener un enorme impacto sobre los procesos que van a influir, que van a apoyar con esas donaciones, y quién es el que puede otorgar legitimidad. La legitimidad no es democrática, la legitimidad del tipo de iniciativas que se fomentan va a ser simplemente el hecho de que han hecho las donaciones, han acumulado esa riqueza y la disponen para esos objetivos. La respuesta es que con mi dinero yo hago lo que quiero y es legítimo lo que hago, y si lo hago públicamente y en función de beneficiar a la población, nadie me lo va a objetar. Sin embargo, los europeos han discutido ese concepto y dicen la legitimidad para influir en procesos sociales, en procesos de carácter público, corresponde al Estado. Hasta el punto que la respuesta que los multimillonarios, por lo menos los multimillonarios alemanes, han hecho a esa convocatoria ha sido afirmar que ellos están dispuestos, e incluso le escribieron una carta a la primera ministra Merkel en Alemania diciéndole que ella puede, invitándola a que aumente en un 10% los impuestos a los multimillonarios, porque ellos están dispuestos y felices otorgarían ese mayor dinero para que el Estado realice con ese dinero lo que estime conveniente. Un tercer grupo de multimillonarios, entre ellos Carlos Slim de México, han dicho que ellos no se suman a la iniciativa de donar su riqueza, su patrimonio, y evidentemente tampoco incentivan el aumento de los impuestos para que el Estado amplíe sus servicios, sino que han dicho que los empresarios, la tarea, la función de los empresarios no es donar, sino que es hacer, producir, y que en la medida en que destinen esos recursos al desarrollo de las empresas, a innovaciones tecnológicas, a aumentar la producción, van a generar más empleo, van a generar mejores servicios a la sociedad, van a proveer al mercado con nuevos productos y servicios con avance, y eso es la mejor manera que tiene un empresario de proporcionar bienestar y felicidad al conjunto de la sociedad. Este argumento también, igual que el anterior, tiene valor, tiene su peso. Uno se pregunta, Bill Gates, con todo lo que pueda criticársele por el modo como ha ido controlando un área, ¿no es cierto?, tan importante de las tecnologías y de las comunicaciones, bueno, son sus empresas, son sus inversiones las que han permitido un inmenso desarrollo de la informática, de las comunicaciones, y eso debiera poder continuar porque eso va a prestar un servicio inmenso para toda la humanidad, en términos del avance científico, del desarrollo de la educación, para la salud, para todo tipo de procesos. Entonces, bueno, es interesante este debate entre los multimillonarios sobre qué hacer con estos excedentes, con esta enorme riqueza que ellos han acumulado. Y detrás de este debate, de estas distintas posiciones, uno puede entrever también distintas culturas. Los europeos son más estatistas, creen más en el Estado que los norteamericanos.
Y en países emergentes, como el caso de México, el caso de Carlos Slim, también está esta idea de que lo más importante es la inversión, el desarrollar empresas, que el crecimiento económico es lo que genera empleo, porque son países que están en una etapa de despegue, de emerger, etc. Bueno, son algunos elementos para entender qué hay detrás de estas donaciones de los multimillonarios. Pero yo creo que esto no es todo. Yo creo que detrás de estas donaciones y detrás del hecho de que se convoque y se organicen los multimillonarios, detrás de esta convocatoria tan ampliamente aceptada a donar el 50% de la riqueza acumulada del patrimonio de esta familia, hay algo más. Tiene que haber algo más, no es una simple ampliación de lo que siempre ha ocurrido. Y yo creo que detrás de esta reunión hay un análisis que tiene que ver con qué está ocurriendo hoy día en la economía mundial. Está la crisis, la enorme y brutal crisis económica que ha comenzado y que probablemente y seguramente los multimillonarios del mundo saben que en los próximos años va a continuar agudizándose y va a acentuarse la crisis. La crisis en gran medida es una consecuencia precisamente de la enorme concentración de la riqueza que se ha dado en el mundo en los últimos 20 años, que ha ido generando estas gigantescas corporaciones, el hecho de que el 50 o más por ciento de la riqueza de todo el mundo esté concentrada en no más de 500 familias. Y esto significa que la capacidad de producción excede inmensamente la posibilidad de demanda solvente de esa producción de bienes y servicios por parte de una población que no se enriquece, que no encuentra ocupación, que no encuentra empleo en la economía y que carece de los ingresos y que hasta ahora ha seguido participando en la dinámica económica a través de procesos crecientes de endeudamiento, pero sabemos, y esta es la crisis financiera que se ha manifestado desde hace ya un par de años en el mundo, que estos procesos de sobreendeudamiento por parte de los consumidores, por parte de las empresas pequeñas y medianas, por parte de los entes públicos, por parte de las instituciones y por parte de los propios estados que han aumentado sus déficits a lo largo de los últimos meses, justamente con el esfuerzo de inyectarle dinero a la economía, es un proceso que no puede continuar la economía tal como ha operado hasta ahora. Eso es un dato que yo creo está a la base del análisis que han hecho los multimillonarios cuando toman esta decisión. Ellos saben que el tipo de economía que les ha permitido su proceso de acumulación terminó, que no tiene destino futuro, que está agotado, y lo que viene como respuesta a esta situación de crisis, entre otras cosas, va a ser, sin lugar a duda, un altísimo incremento de los impuestos y de los impuestos especialmente a los multimillonarios, es decir, a las grandes riquezas, puesto que de alguna parte habrá que sacar los recursos necesarios para financiar el déficit de los estados, el déficit público y también para incentivar procesos económicos a nivel de la sociedad. Yo en realidad me temo que la crisis que está comenzando sea una crisis epocal. Lo he escrito en varios de los artículos en esta página. Invito a leer el artículo Un análisis alternativo de la actual crisis económica global y de los modos de enfrentarla. Es una crisis que no es solamente económico-financiera, sino que se asocia al tema del agotamiento del petróleo,
de otros recursos naturales, a los efectos del cambio climático, al aumento de los desastres cuya frecuencia está creciendo, y no sabemos, uno puede hacer la hipótesis, pero es probable que los grandes multimillonarios del mundo sepan mucho más que nosotros sobre la gravedad de la crisis de los años que se avecinan, y que detrás de esta decisión que ellos han tomado esté también una visión de el futuro próximo, frente al cual hayan decidido desarrollar iniciativas de carácter social, de carácter político, de carácter altruista, en función de afrontar un periodo histórico en que la civilización moderna va a manifestar su decadencia, frente a la cual algo importante piensan que pueden realizar quienes tienen grandes riquezas acumuladas, por lo menos que puedan pensar que ese es un aporte o una respuesta que a ellos les correspondería hacer. No lo sabemos. Yo no pretendo tener una respuesta completa a la pregunta con que partimos esta conversación, ¿qué hay detrás de las donaciones de los grandes multimillonarios? Creo haber aportado una serie de conceptos, una serie de criterios para analizar y para comprender un hecho de una enorme importancia, creo yo, puesto que cambia la lógica de procesos económicos, cambia muchas cosas cuando se llega a la conclusión de que seguir por un camino de acumulación de riqueza que se ha venido verificando durante décadas carece de sentido y es necesario realizar por parte de los mismos que han sido los protagonistas de ese proceso un cambio tan radical en el uso, en el destino que le dan a la riqueza acumulada.